Así que eso vamos a hacer durante la sesión del día de hoy. Aquí vamos a partir, estos tres son más o menos lo más básico de todo. Está terrible fácil. Está terrible fácil, hermano. El resultado 22 horas, 1 hora. Ya, sí, pero antes ya el resultado. Aquí lo que ustedes tienen que presentar es lo siguiente. ¿Qué datos tienen? ¿Qué es lo que le están pidiendo calcular? ¿Y cuáles son los pasos que van a seguir para llegar al resultado? Por ejemplo, aquí son las 12:00 horas del día 20 de mayo. Ahí tenemos día, hora y minuto. O sea, Recording in sí, progress. conforme. Pero esto que está aquí, ¿qué es lo que es? En el fondo es la hora de inicio, de salto. ¿Ya? Eso es. Su que navega a 15 nubes, la velocidad. La velocidad. Y se encuentra a 567 millas de la isla Pascua, y la distancia. O sea, tenemos el ETD, velocidad y distancia, ¿cierto? Calcular la hora estimada de arribo, la ETA, a la isla, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo calculamos nosotros la ETA? Y es la diferencia de tiempo. O sea, tenemos el tiempo de el ETD más una diferencia de tiempo, que es lo que demoro yo en navegar de donde estoy a la isla Pascua, y obtengo entonces la ETA, ¿cierto? ¿Cómo calculo yo la diferencia de tiempo? Los 567 los divide por 15, Ya. le va a dar la hora. O sea, en el fondo lo que yo tengo que hacer es, ya que tengo la velocidad, La el distancia. tiempo lo divido por la velocidad y me va a dar el tiempo. Y de esa forma yo calculo el tiempo. Y hago la diferencia correspondiente. 37 horas 48 minutos. 37:48. Entonces, da esto, la velocidad dividido por el tiempo, 167 dividido por 15 te da 37,8 horas. Partido 24. Pero serían 37 horas 48 minutos. Si tú multiplicáis 0.8 por 60, te dan los minutos. No, 37,8 partido 24. 37,8 partido 24. Sí, eso te tiene que dar 1.575. No, 575, no te comió de eso. Todas malas, todas las hojas. Sería 1.5. 1.5. Sí, pues un día 5. Ya, entonces, el tiempo, Un día y medio. que son 37,8 horas, ¿cierto? Sí. Estamos hablando aquí de horas. Entonces, estas horas yo las tengo que transformar en el formato que estamos acá. Estamos 12. hablando del día y la hora. Ah. Por lo tanto, aquí tenemos más de un día. Y esto lo podemos calcular de dos formas. Uno, sencillamente, nosotros sabemos que son 24 horas, por lo tanto, si restamos 24 horas, me va a dar un día y la diferencia va a ser en horas. En horas. O sencillamente puedo eso Dividir. dividirlo por 24, me da 1,575 días, ¿cierto? Por lo tanto, este 0,575 lo multiplico por 24, me da 13,8 horas, ¿cierto? Y este 0,8 lo multiplico por 60 y me da 48 minutos. Entonces, el tiempo va a ser... ¿Cómo fue que fue lo que dijo? A ver, repita. El 0.8 lo multiplicáis por 60, los minutos. Repita. 38 minutos. Hermano, ahí está, 0.8 por 60. Lo que te dije, ¿viste? Dije 37.8. No, y ahí le dan los Ah, sí, resultados. ¿no? Debería. ¿Ah? La hora y los minutos. Yo lo tengo acá, porque No lo escucho. Yo tengo ahí un Sí, pero escucho muy fuerte, muy... Es que lo tengo Bravo. aquí, si no me lo mandó el correo, me dije que no tiene el correo. yo como cuando ya fue contado. Ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Perdón, buenas tardes, profesor. ¿Te acabas cuarto, algo así? Ya, sí, buenas tardes. Todavía no ha pasado lista por si acaso. Cristian Rivas también estaba presente. ¡Guardia! No ha pasado lista. ¡Guardia, llévenselo! Ya, oye, si no vamos a alcanzar. Entonces, Se la el nota por la tiempo boda. va a estar
dar en un día 13 horas y 48 minutos, que es la diferencial de tiempo. Por lo tanto, eso yo se lo aplico a mi día de SARPE, que son las 20 de mayo, 12:00 horas, más este diferencial de tiempo, y me van a dar, que son 48 minutos, estos 12 más 13 me da 25, ¿cierto? De 25 horas 48, entonces por lo tanto yo, esta de que está aquí, es un día, lo paso un día 01:48 lo que me queda, y por lo tanto 20 más 2 me quedan 22, ¿cierto? O sea, va a llegar el 22 de mayo del 2020 a la 1 de la mañana con 48 minutos. Exactamente, eso es. ¿Ya? Ya. Después, el 8. Son las 22:15 del 20 de octubre del 2020 y se encuentra a 174 millas de Valparaíso. Usted debe regalar a las 8 del día siguiente. ¿Qué velocidad le va a afectar? Aquí igual. ¿Qué lo tenemos? Tenemos la hora de SARPE, tenemos la hora de recalado y tenemos la distancia. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que calcular yo? La velocidad, ¿Y cómo calculo la velocidad? distancia, partido. Ya, o sea, primero que todo tengo que hacer cuál es el diferencial de tiempo. Se lo aplico a la velocidad, pero a la distancia me da la velocidad. ¿Listo? Y eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Ya? Por tanto, de distancia igual velocidad por tiempo, velocidad igual distancia partido por tiempo, y esto me da 174, que es eso dividido por el tiempo, que son 9,75. Creo que son 9,75 horas. Horas, que es la diferencia entre, ahí está, entre el día 22, 20, 22, 15 y 21, 00, que es la hora de recarga. Hay 9 horas 45 minutos. Por lo tanto, esa velocidad me va a dar que son 17,8 minutos. ¿Ya? Ya. ¿Qué viene a ser ese problema? Sube por la 20, 31, ¿Lo puedo copiar con el...? Sí, claro. ¿Ya? Ya. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la hora de SARPE con el día. ¿Ya? tenemos la distancia y tenemos la velocidad. Hay un profesor que publica estas mismas cosas. No, Roberto Lelis la pela. Hombre, pues yo le dije que esa es la referencia que tienen que tener y leerse. Me la pela. ¿En serio? Sí. Somos que tienen los mismos ejercicios. Profe, ¿me puedes llegar al correo para que me llegue la guía que mande para después? Porque no soy el único que la tiene. Por favor. Tío Roberto, están aquí pasando la información. Tío Robert. Tío Roberto, No, tengo. No, está su correo. Ya, ¿cuál es su correo? Seba 0129 93 @gmail.com. ¿Cuántas millas son? 5
Oiga, sí, Usted está muy obligado. ¿ah? Está muy obligado. Sí, yo lo fui a No, si hace calor en por eso no. Estamos en ella. No, filete, hermano. Ya, explíquelo ahora. Ya, aquí tenemos la hora, la fecha, ¿cierto?, de Sarpe, con el destino Talcahuano y la distancia, ¿cierto? Y también tenemos la velocidad. Por lo tanto, la fórmula vendría siendo, bueno, la inicial que esa se convierte a esta. Tenemos que sacar el tiempo para calcular la era. Por lo tanto, sería el tiempo igual a la distancia partido por velocidad. Tenemos acá la distancia que son 260 millas, la velocidad que son las 8 nudos, y se calcula y vendría siendo eso. ¿Ya? 32 horas, como así. 5. Y eso se transforma convirtiéndolo a día y 1 minuto, que haría en un día con 8 horas y 30 minutos. ¿Cierto? Después hacemos la cuadro. sumatoria, por así Cuadro. decirlo, que vendría siendo la fecha inicial y la fecha que nosotros nos demoraríamos en la suma de esto acá. Claro, el día con la 8 de la Claro, el día con las 8 horas y los 30 minutos se suma al resto, a la fecha inicial. Claro. Y ahí te daría lo que tú deletas y tú tendrías cuánto. El 2 de agosto a las 8 de la mañana. El 2 de agosto, claro, a las 8 de la mañana. Sí, Se hace la sumatoria acá en los minutos, ¿cierto? Y hacer 30 minutos con 30 es una hora. Claro, ¿verdad? perdí una arriba. ¿qué sumamos, cierto? Sí, pues, se suman los 2.30, que son los minutos, pasa para el lado, ¿verdad? Y se le suma como hora. Haciendo la sumatoria total, te da más de 24 horas, por lo tanto, el resto de las 24 horas se anotan acá y se suma como día. Entonces sería el 31 más el día que sumaste el lado y el día que ya estaba y te da como fecha el 2 de agosto, no sé si. Yo entendí ya. ¿Cómo le da el antes? Se nota que estuvo cerrado por tu mujer. Ya. Entonces ahora, Nosotros resulta, sí, cuando nos piden el tiempo, sí, pues la ETA es en realidad el tiempo en día de llegada, calendario. lo vamos a hacer en la fórmula, eso más que todo. ¿Cómo? Te pregunto por la fórmula más que todo para tenerlo claro, para no confundir. Sí, por eso está anotado con mes, año, mes, día, hora y minuto. Ya. No, que pensaba que ETA era la manera de un triangular. Claro, claro, aquí como por ejemplo cuando ponen DB, claro, eso que ETA era una. No, la ETA es la hora estimada de arribo. O sea, es de calendario, es de fecha que vive uno. ¿Ya? Y nuevamente el tiempo, el T es la diferencial de tiempo entre una hora y otra hora. O sea, una hora de calendario con otra hora de calendario. ¿Ya? Ya. Ese problema, calcular el coeficiente de error de corredera si la distancia verdadera son 742 millas y la distancia corredera son 724. Piden ahí calcular el coeficiente de corredera y el error de corredera. El coeficiente 1.024 y el error 74.200, porque me había dado 72.400, pero serán 72.200 o son 72.200. Como el coeficiente, ¿Sí? no, muy grande. O sea, el error. El error. Sí, porque el coeficiente es 1.024. A ver, ese es los tiro. Tenemos primero el coeficiente de corredera es igual a la distancia verdadera, que son 742, dividido por la distancia corredera, que son
724. 724, ¿cierto? Entonces el coeficiente me da 1,02, ¿cierto? Yo puse 24. No, 1,02. 1,02. ¿Ya? Y el error de corredera va a ser el 742 menos el 724. Partido ¿Ya? Eso dividido por el 724 y eso multiplicado por 100. Da un 2,5%. Ah, no, entonces estoy a la shit de 2,5%. Entonces estoy mal. ¿Ya? ¿Cómo llegó el error de la corredera entonces? Era el 2. El error de la corredera, acuérdense que es, el error de corredera es igual a la distancia verdadera menos la distancia corredera dividido por distancia corredera por 100. ¿Ya? Y eso es porcentaje. Sí. El error de corredera tiene que ser 2,5, porque a mí me dio 2,48. ¿Se Sí. aproxima? Se aproxima ¿Se aproxima al 2,49 o al 2,5? al 2,5. ¿Ya? Ya, entonces, con los datos calculados, determinar la distancia verdadera navegada, si la distancia corredera son 233 metros. Entonces, si yo tengo la distancia corredera son 233, aplicando el factor de coeficiente corredera, obtengo la distancia verdadera, ¿cierto? Y tenemos nosotros que el coeficiente corredera va a ser igual a distancia verdadera dividido por distancia corredera. Por lo tanto, la distancia verdadera va a ser igual al coeficiente corredera multiplicado por la distancia corredera. Y eso, ¿cuánto es lo que da? 237,66. Ya. 238 millones. Eso lo calculan. Son 233 multiplicado por. ¿Cuánto es el coeficiente? 2. 1,02. ¿El coeficiente? Sí, 1,02 por 233. No, no puede ser. 0,2. 1,02. Ya. 233 por 1,02. No, 237,66. Ah, entonces cuánto los números me dieron 1,38. El 8. Aquí. Entonces ya se va complicando. A las 13:15 horas, la corredera marca, corredera 1, por decirlo así. A las 17:34 marca corredera 2, 106.4. Si el coeficiente de corredera es 0,9, calcular la distancia verdadera y la distancia corredera. Velocidad verdadera y velocidad corredera. ¿Cómo calculamos esto? La distancia verdadera, ¿qué es lo que es? Es igual a qué en este caso. coeficiente por distancia corredera. Ya, ¿y la distancia corredera cómo la calculamos? La distancia Corredera 2 menos corredera 1. Exacto. Ya tenemos la distancia corredera, calculamos la distancia por el coeficiente y nos da la distancia verdadera y la distancia corredera sale ya la calculamos, ¿cierto? Ahora bien, la velocidad. Tenemos tiempo y tiempo. Por lo tanto, yo tengo la distancia verdadera dividido por el tiempo, me va a dar la velocidad verdadera, ¿cierto? Entonces tendrían que ser dos operatorios por tiempo diferente, ¿cierto? No, pues el tiempo es igual. Son 17:34 menos 13:15. ¿Ya? Ya, o sea, ¿cuánto es? La velocidad verdadera se saca coeficiente por velocidad. La velocidad, no, pero tiene para qué, porque usted tiene la distancia verdadera, tiene aquí ¿Ya? y tiene el tiempo. La distancia, ya. Profe, ahí yo tengo una duda, es la velocidad verdadera. ¿Ya? El resultado con el que me dio a mí con el que salía de ella, no estoy seguro. ¿Ya? Oye, ¿qué me fue a la ciencia?
la velocidad verdadera es coeficiente corredera por velocidad de corredera, ¿cierto? A ver, lo que pasa es lo siguiente. Aquí tenemos, a ver, el tiempo son 17 horas 34 minutos menos 13 horas y 15 minutos. Tenemos un tiempo de 4 horas 19 minutos, ¿cierto? Esa es la diferencial de tiempo. Por lo tanto, si yo tengo la distancia, ¿cuál es la distancia verdadera? Son 106,4 menos 45,5, 60,9 es la distancia corredera. Eso lo multiplicamos por la corredera, que es 0.953. Me da la distancia verdadera son 58,03. Y eso lo dividimos por, ¿cuánto era la? ¿Por 100? No, La velocidad corredera. no, el tiempo. ¿Por 60? No, el tiempo, ¿cuánto era? Eran 4 horas, 4 horas. 19 19. o sea, 4,2, ¿cierto? 19 minutos. No, No. 4,3. Sí, 4,3, ¿cierto? Me da 13,5 nudos la velocidad. 13,5. 13,5. O sea, 13,49, 13,5. ¿Ya? Puede decirme 5. No, el tiempo. Pueden mandar la guía al grupo, por favor. ¿Guía? ¿Cuál guía? ¿La guía? 4.17.34 menos 13.15, 4.19. ¿Quién rayó ese pizarrón acá? 4.19, ya, entonces. ¿Quién más? Acá, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos, aquí. Primero, ¿qué tengo que hacer? Calcular la distancia verdadera. Primero, sacamos el diferencial de tiempo, ¿cierto? Segundo, sacamos la distancia corredera, ¿ya? Que esto aquí va a estar dado por la corredera 2 menos la corredera 1, Sí. ¿ya? Después, tercero, Velocidad verdadera. sacamos el con la distancia corredera y el coeficiente corredera, obtenemos la distancia verdadera. Verdadera. ¿Ya? Después, con Pero la distancia de la corredera con el coeficiente se suma, se resta ahí. no, esto aquí es una flecha, ¿no? Es para que se note que teniendo la distancia corredera y teniendo el coeficiente, yo voy a obtener La distancia verdadera. ¿cierto? En el fondo, yo aquí voy a calcular con qué fórmula. Voy a colocar que la distancia verdadera va a ser igual al coeficiente corredera multiplicado por la distancia corredera. Así saco yo la distancia verdadera, ¿cierto? Después, la velocidad verdadera. ¿Cómo saco yo la velocidad verdadera? Esa velocidad verdadera yo la obtengo con Coeficiente corredera por velocidad Por- verdadera. la diferencial de tiempo que tengo acá y la distancia verdadera que lo tengo en el numeral 3, ¿cierto? Por lo tanto, mi velocidad verdadera va a ser igual a la distancia, esta que está aquí arriba, ¿cierto? La distancia verdadera dividido por el diferencial de tiempo. ¿Ya? Después, la velocidad de corredera, la obtengo ¿con qué? Voy a tenerla con la distancia corredera con Partido por el diferencial de tiempo. de tiempo. Y eso es lo que yo tengo que hacer. Ese procedimiento que tengo yo aquí es ir, pum,
coloco los números en la calculadora. Pero primero, hagan este raciocinio para llegar finalmente a cómo tienen que hacer. ¿Ya? ¿Vosotros podría hacer ese detalle un poquito más al centro que se alcanza a ver? Ah, sí, es que Ah, yo veo hasta la salida tengo de la un margen ahí. ahí. Hasta el DB alcanza a ver, ¿no? ¿Hasta dónde alcanzan a ver? Hasta el el DB. Aquí tienen que No, por él. No, pero igual no era en la pizarra, tendría que ser en la pizarra. Ahí, ¿cómo están ahí? No, profe, allá en la cámara. Esa es la cámara. La cámara es la que está acá. No, esa allá en la cámara. Ah, quiere el data. sí, afirmativa, ya. Ese tiene que poner. Si fue de Triana, me equivoco, me toma. Ahí, ¿cómo? Alguien tiene la ISO en la cama, ¿no? ¿Tu computador? ¿La computadora la tiene? Sí, la computadora. Estamos en vivo. No se puede mover la cámara. Como que no haya la huella. Ahí está. Estamos en vivo en directo. Ay, sí. Pregunta la Fornoy, no Se viene Noma. ¿Se está agarrando la mano? No le hago, no le hago. Ahí, ahí va, ahí. Ella me llama, ahí. Ella me llama, ¿Cómo está la cámara ahí? Ahí está, bueno. ella me llama, Gracias. Ahí. Ya, boleto. Son 10.000. Son 10.000. Son 10.000. No te pases rollo así. Sin enamorarse. Sin enamorarse. Es un touch and go. Es un touch and go nomás. Ese es otro cálculo. Si la estancia verdadera son 400. Ya, si la distancia verdadera son 456 millas y el orden de corredera 2,2%. Calcular la distancia de corredera. ¿Cuánto es? Sería 4, 742. 0.10. Dividido 742 dividido por 724. ¿Qué dice ahora? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué están pidiendo? Calcula la distancia corredera. ¿Cuál es la distancia corredera? Tenéis que sacar primero La distancia de la corredera 2 con la corredera 1. Para sacar la distancia corredera. Saca la corredera. Ya, ese 4 es simplemente aplicar la fórmula del error de corredera. O sea, el 4 es sencillamente que el error de corredera es igual a distancia verdadera menos distancia corredera por distancia corredera por 100 dividido por 100. Entonces, aquí qué es lo que hay que hacer. 456. La distancia verdadera la tiene. Hay que sacar la distancia corredera. Este es el problema matemático.
¿Cuál es mi incógnita aquí? Distancia de corredera. Puse corredera. Esta es la incógnita, ¿cierto? Claro. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo con esta fórmula? Dar la vuelta. Aquí no sirve, pero sirve. ¿Y cómo la devuelvo? Simplificar ¿Cómo se explica? la Distancia por distancia. O sea, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar Distancia de corredera distancia verdadera partido dividido por distancia corredera, ¿cierto? por 100. Menos 1, ¿sí o no? Porque si yo simplifico este con este, ¿cuánto me da? 1. 1. Y eso multiplicado por 100. Por 100. ¿Ya? Y aquí, ¿cómo sigo? Hay que sacar el 2,2% del error, ¿no? No, estoy claro, o sea, este aquí va a ser el error Correa, ¿cierto? Que lo tenemos claro. Es un dato. ¿Ya? Por lo tanto, si yo puedo sacar este que está aquí, lo puedo tirar para abajo, ¿cierto? ¿Y cuánto me queda? Y puedo ir despejando esto. Ecuación simple. Matemática. 456 dividido por... ¿Usted tiene concepto de matemática o no? Sí. Ya. Pregúntele cómo resolver esa ecuación. Sacar el mínimo común. Pero resuelva la mantenida como esto. Entonces, a ver. Ahora, el error de corredera es igual a la distancia verdadera menos la distancia corredera partido de la distancia corredera, todo eso multiplicado por 100, ¿cierto? Sí. Tenemos de que el error de corredera era ¿cuánto era? 2,2. 2.2, ¿cierto? Va a ser igual. La distancia verdadera, ¿cuánto era? 4,56. 4, 56. 56 dividido por la distancia corredera menos Sí. Menos 1, ¿cierto? Sí. Este 100 lo vamos a pasar dividiendo acá, ¿cierto? Claro. ¿Sí o no? Sí. ¿Y esto me queda cuánto? 0,022. 0,022 va a ser igual a 456 dividido por la distancia corredera Menos 1. menos 1. Este menos 1 lo vamos a pasar tirado acá, ¿cierto? Sí. O sea, me va a quedar 1,022. 1,022 va a ser igual a 456. 456 dividido por distancia corredera. Por lo tanto, la distancia corredera va a ser igual a 456 dividido por 1.022. ¿O no? Sí. Entonces me queda aquí que la distancia corredera va a ser igual a 446,2. 446,1. 46,1. Ya. Entonces, ¿qué pasa si ustedes sacan el 2,2% de 456? ¿Cuánto le da? Hagámoslo. 456 4,46% le da 10, eso es lo que estamos 4, 5, 6. 445. 446. 446. Ya. Ese es el paso largo. El paso corto es sencillamente decir lo siguiente. Tengo la distancia verdadera es igual a 4, 5, 6, ¿cierto? Sí. A esto yo le saco el 2,22%,
y se lo resto a eso y me da la instancia verdadera menos el 2,2%. ¿A qué se lo resta? ¿A qué se lo resta? Al saco el 2,2% de esto, ¿cierto? Y ese 2% es el error de la correa. Y se lo resto a esto. Y teóricamente le queda dar eso mismo. Porque ese da como 10 más o menos, ¿ya? Ahora 53. El 4.56 se divide por el 1.022. Sí, No, por el 4,56 se 2.026. divide por 1,022. Que es lo que da el 0,22 más 1, me da eso. Dividido por 1.022. Ya, ve, ese el resultado es 446,18,2. No depende de la cantidad de ceros que uno coloca. ¿Ya? Y esa distancia verdadera 4.56 es igual a 2.2, ¿cómo lo sacó? No. Ese, si usted en su calculadora dice cuánto es el 2,2% de 4,56. Ah, ¿Ya? Que ese es el error que tiene la correa. Por lo tanto, si ese error usted se lo resta a la distancia verdadera, le tiene que dar ese mismo resultado. O cercana a ese, va a tener centésimas menos porque está hecho el quinto método con esta aproximación. Pero eso es lo que debería dar. ¿Ya? Ya. Y el último ejercicio de esta serie es calcular el coeficiente de error de correa si la distancia verdadera es 742 millas, la distancia correa es 724. Entonces se calcula el coeficiente de correa y el error de correa. ¿Ya? Que es la aplicación de la fórmula directa. ¿Ya? Dividido. Si ustedes se dan cuenta, aquí no es cosa llegar y aplicar la fórmula en forma así rápida e inmediata de calculadora, sino que tienen que, aunque sea muy básico el problema, hacer el raciocinio, qué es lo que quieren, qué es lo que piden y cuál es el camino que yo sigo para llegar a eso. ¿Ya? Ya, este de aquí abajo tiene el resultado puesto Sí. aquí. ¿Ya? Y el error de corredera de TV, 1013, 242 menos 224. Y otro menos 224. ¿Profe?
El coeficiente de corredera, si da un número, por ejemplo, de, bueno, en este caso, 1,0248, ¿cierto? Sí, Se anota solamente el número entero y 2 decimales. sí, sí. Esto aquí no se preocupen tanto. O sea, aproxime máximo 2 decimales. No más allá. O sea, ustedes colocan aquí, por ejemplo, esta cuestión dice, no, es 1,03 porque está aquí, como voy aproximando desde la izquierda hacia acá, ¿cierto? Este aquí, como 48, lo aproximo a 5. Y como este es 5, este aquí debería ser 3. 1,03, no lo mismo, sino no va a tener un error grande. A lo más va a ser 1 o 2 puntos en la prueba, pero no. Sí, no, le preguntaba por el tema de las fórmulas, porque por ejemplo, si yo, para sacar la instancia verdadera, ¿cierto? El coeficiente de corredera por la instancia corredera. Y si yo pongo 1,02, me da otro resultado. Sí, eso es lo que pasa. Si ustedes hacen, con la calculadora, lo hacen seguido, les va a dar un resultado. Y si lo hacen paso a paso y lo van anotando, van haciendo aproximaciones, les va a dar otro resultado. Pero esos dos resultados van a tener una diferencia mínima. O sea, para efectos prácticos es lo mismo. El camino es el que cambia. Ustedes claramente han dicho qué camino sigue. ¿Ya? Ya. Aquí son los resultados de la 8. Ya. Ya fue. Terminamos la primera parte y voy a pasar lista. Los que están aquí presencial, por favor, llenan esta guía con el nombre y la firma. ¿Ya? Y aquí en el tutor, el que llena más listas, se puede ganar un chocolate. Así, todos los presenciales lo van a anotar. Ya. Ahumada. Ahumada. Presente. Ahí está. Pablo. Almonacid. Presente, profesor. Aros. Presente. Asensio. Presente. Briseño. Córdoba. ¿Cómo se llama este? Espinosa. Presente. Yo. Fonsea. Está presente los cuatro años. Por el baño. Manchó la toalla. No sé si aquí está la bolsita de él. Le podemos dar una así que. Porno. Porno. Presente, profesor, presente. Jiménez. Jiménez, este que no. Bueno, niño. Steiner. Cristian. Cristian. Toma. Estaba en clase el profesor, pero creo que tiene mala cobertura. Está escondido. Medina. ¿Qué pasa, hermano? ¿Lo firmaste? Mora. Presente, profe. ¿Dónde lo firmaste? Orellana. Ríos. Toma. ¿Firmaste? Ah, no, Así que el Río presente, profesor. Silva. Presente, profe. Presente, Silva. ya te lo tenemos llevado, Juan, que firmar. Valdés. Juan Orellana. Maximiliano Valdés. Veas.
Puta, no me salió el error de Corredera. ¿Ah? ¿El error? Aquí está por la noticia. ¿Cómo te parece? Tienes que agarrar por ataque. Sí, pues, ¿cachai? Quise el error de Corredera, ¿viste? Bueno, 5 minutos de relajo y seguimos con la segunda parte. Sí, quita, vale. ¿Sí? ¿Hay el paso? Vamos con esto. Oye, pero 5 minutos aquí me ha ido más temprano. Es cierto. ¿Cómo está, caminante? ¿Qué cuenta? Venía a ver si estaba, no, perdí una. El error de Correa siempre el presentador de PPT. Universitario. No, ese es el resultado y yo lo he Vale, vamos a ver. No, sí, es muy posible. No, si las tengo las fórmulas. Tengo las fórmulas, las saqué. Sí, sí, yo lo estoy viendo. Ahí es. Sí, por lo bueno que lo que estamos Entonces, este problema, ¿qué es lo que me están diciendo ahora? O sea, el raciocinio que tengo que hacer con el problema. Me dicen datos. Hora 15:30, Corredera 1. Velocidad 13,5, 17 Corredera 0,9. ¿Qué es lo que están pidiendo? Me están pidiendo calcular la distancia verdadera y la distancia Corredera navegada a las 02:14 horas del día siguiente e indicar lo que marca la correa. Es decir, mismo raciocinio anterior, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo, por ejemplo, tengo la hora de Sarpe, ¿cierto? Tengo la velocidad, tengo el coeficiente Correa y tengo la Correa 1. ¿Ya? Me están pidiendo Distancia verdadera. la distancia verdadera, tengo el Coeficiente. eta, ¿cierto? Tengo el eta. Por lo tanto, ¿Ya entendés que lo que es profe? hora estimada de Sarpe y hora estimada de arriba. Sí. Bueno, entonces, me están pidiendo la distancia Correa. Por lo que no importa, me están pidiendo la Distancia verdadera. distancia Correa y la Correa 2. Esos son mis incógnitas. ¿Ya? Por lo tanto, para obtener la distancia corredera, en este caso que estamos hasta acá, ¿cómo calculo yo la distancia corredera? C menos C2 menos C1. C1. Tengo dos vías, ¿cierto? Sí. Una vía va a ser que teniendo el C2 menos el C1, lo puedo calcular. Sí. ¿Ya? Pero en este caso, Tenemos solo el C1 no. el C2 no lo conozco. Claro. Y es una incógnita que están pidiendo. ¿Ya? La otra fase que yo puedo hacer es lo siguiente. Puedo tener yo la distancia verdadera y como tengo yo el coeficiente Correa, lo puedo calcular. ¿Ya? Y la distancia verdadera, ¿cómo lo calculo? Coeficiente
No, espera. ¿Cómo lo calculo? Ah. Tengo el diferencial de tiempo, ¿cierto? Porque tengo el 15 que va a ser 2,14. Y tengo también la velocidad. Por lo tanto, con estas dos cosas, yo puedo calcular la distancia verdadera. ¿Sí o no? Sí. ¿Y era la B, profe? Velocidad. Velocidad. La velocidad. ¿Ya? Listo. ¿No? Profe, la distancia de tiempo es partido por la velocidad, le da la distancia verdadera. No, acuérdese usted que la distancia es Igual a velocidad, ver más por tiempo. Por tiempo, ¿cierto? Sí. Eso es. No, pero va a seguir, yo aquí estoy colocando forma, estoy colocando los datos que tengo, Los los datos. datos como ya, lo sigo yo. ¿Ya? Por lo tanto, ya, ¿cómo partimos así entonces? Calculamos primero la diferencia de tiempo. ¿Ya? ¿Cuál va a ser nuestro cálculo de diferencia de tiempo? Primero, el diferencial de tiempo, ¿cierto? Va a ser, espérese, es al día siguiente, o sea, estamos hablando, coloquemos aquí 01, 02, 14, Sí. o sea que aquí es el día, Me, la hora minuto. y los minutos, ¿cierto? Y yo tengo aquí 1:30. 15, 30. 30, ¿ya? Este aquí es el LB, y este aquí es el... Por lo tanto, aquí, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo hago esta diferencia? Le pido eso. Aquí Queda un 1. pasamos 1 hora. 1 hora, 60 minutos para allá. O sea, Sí. aquí van a quedar 74. 74. ¿Ya? Menos 30. Aquí tengo 15 horas y aquí me va a quedar 1. 1, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, aquí pasamos un Ah, día un completo, día completo. 24, y me van a quedar aquí 25. 25. Por lo tanto, mi resultado de ahí va a ser 74 menos 30 van a ser 44, ¿cierto? 26, este aquí va a ser, 25. 25. Menos 15 van a 10. ser 10. Sí. 10 horas 44 minutos. Por lo tanto, mi diferencial de tiempo van a ser 10 horas 44, lo cual yo puedo colocar sencillamente 10,44 dividido por 60, ¿cuánto va? 0,73. 0,0. 0,6, 6 por 7, 42, ¿cierto? Sí. Ese va a ser mi tiempo. Por lo tanto, con este tiempo que tengo acá, Multiplico por el. lo veo con La distancia. esta fórmula. Sí, Tengo la distancia. distancia verdadera va a ser igual La a distancia. la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad? 13.5. 13.5 multiplicado por 10.7. 10.7. Tengo la distancia verdadera va a ser igual a ¿cuánto? 13.5 por 10.7. 124. $144.45, que es 145. 145. 145 millas por hora, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, si yo tengo la distancia verdadera, calculo yo la distancia corredera, ¿cierto? Entonces, la distancia corredera, y tengo un coeficiente, va a ser igual
a distancia verdadera partido por el coeficiente. Esto va a ser igual. Distancia verdadera son 145 45 dividido dividido por 0,9. Por lo tanto, la distancia corredera va a ser igual a 161 millas náutica. ¿Ya? Eso. Por lo tanto, mi 2, C2 corredera 2 va a ser igual a la corredera 1, que son corredera 1, y la distancia corredera va a ser igual a 4,5, 2,6, 4,6,5 más 161,0. Por lo tanto, el contador Pero, 2 va a ser igual a... le faltó un 5, 7 y... Le faltó un 7 arriba. 45 es va a ser 8, 12, 6, 6, 2, 5, 4. Ese es el resultado final, ¿sí o no? 161. Doctor, Sí. consulta, un poquito más atrás cuando sacó la distancia verdadera, el 13,5 por 10,7, ¿cómo colocó el 7? Sí. Data dijo 24. Hasta ahí quedé yo. Porque yo dije 44. 44 se divide por 60. 44 se divide. Ah, Esto aquí, ya, perfecto, ya. Ya, conforme. Esto aquí son 10 horas y 44 minutos, ¿cierto? Entonces, yo siempre aquí en la hora ocupo horas y decimales de horas, por lo tanto, mi tiempo va a ser igual a 10 horas, coma, esto aquí lo divido por 60 minutos para transformarlo en horas, y esto me da 44 dividido por 6, me da 0,773 por ahí más o menos, ¿cierto? Entonces colocan aquí 7. Este es el 0,7, el sur. ¿Ya? Ya. Y ahí ustedes ven más desarrollado con más detalle. Ya. Y ahí tienen. El taller lo sumó. Lo sumó. Sí. Todo eso que allí. 45, 26, 46, 7.5. Más 161. Sí, pero él le puso 161. Sí, porque me quedo eso, pero en realidad debería ser lo correcto es 160,5, porque en realidad lo que uno aproxima son los decimales. Sí, pues. distancia corredera, yo hice distancia verdadera. Partió por coeficiente. Ya, entonces lo morimos, partido con 1,5 más. ¿Todavía? No. Sí, todo esto está en la guía. ¿Ya? Sí, voy a volver a hacer un ejercicio. Ya, otro ejercicio que dice, aquí hora debe zarpar de Valparaíso para regalar a Juan Fernández a las 8:00 del 20 de noviembre para uso de 8 nudos, la distancia de 856 millas náuticas y el coeficiente de correr es de 0,987, ¿cierto?
En el fondo, usted está ahí en esta oficina, está en la Juan Fernández, y usted tiene que saber a qué hora tiene que zarpar, ¿para qué? Para llegar a la N, ¿cierto? Los datos que usted tiene son, que es el 20 de noviembre, 8 de la mañana, el SOA es 8 lugos, la distancia verdadera son 326 millas, y ese es el coeficiente. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Ahí hay que calcular el tiempo, ¿cierto? Y el tiempo se le resta a la ETA. Para calcular el tiempo de la navegación. Eso es lo que tengo que calcular yo, y con eso voy a calcular la hora en la cual voy a llegar. Estoy considerando la hora de zarpe, el tiempo que demoro yo en navegar los 300 y tantas millas, que son las que tenemos. Entonces, primero, la distancia igual velocidad por tiempo, ¿cierto? El tiempo es igual, porque yo eso es lo que no tengo. En la distancia partido por la velocidad, la distancia son 356 millas náuticas, dividido por 8 me da 44,5 horas. Lo transformamos en días, horas y minutos, y me queda finalmente que son Un día. que es un día, 20 horas, 30 minutos. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo la hora de llegada, que es el 20 de noviembre, ¿ya? A 8. 8 de la mañana, y tengo que partir restando, etcétera, porque yo tengo que zarpar antes, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que restarle yo eso, un día, 20 horas, 30 minutos, ¿cierto? Entonces yo tengo que el 20 de noviembre a las 8:00 le resto una hora, un día, 20 horas, 30 minutos. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Como aquí, entre ese y ese no tengo, y entre ese y ese tampoco tengo, por lo tanto yo tengo que partir tirando. De aquí tengo un día para acá, me va a quedar 8 más 24, son 32, ¿cierto? Y aquí tengo que pasar una hora en minutos. Aquí me quedan 31 horas, 60 minutos. Y ahí yo puedo hacer la resta correspondiente. Me queda 60 menos 30, me quedan 30. 31 menos 20 me quedan 11. Y 1 menos 19 me quedan 18. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la hora de zarpe de la que me están preguntando. Esto es. ¿Quién lo hace? Ya. Su buque zarpó al paraíso el 4 de marzo a las 08:30 horas con coeficiente Correa, tiene Correa 1, tiene el contador de la máquina, que es 12.589, y el paso son 12 pies. ¿Ya? Y pues sigue. Tenemos que el 14 de marzo a las 02:25 tiene los siguientes datos: el contador de la corredera 14.75,1, y la distancia de la máquina son 1.535 millas. Ya, eso es todo lo que usted tiene. Le voy a calcular el resbalamiento, el coeficiente de resbalamiento, el contador 2, la velocidad de la máquina, la revolución por minuto y la velocidad de la corredera, la distancia de la corredera y el error de corredera. Mire, todo lo que le preguntan, una pregunta tan elemental.
Profe, ahí dice el contador de la máquina es un 12.589, es una RTM. No, Es lo que avanzó. no, eso es una vuelta que he dado. El giro de la hélice. Ah, ya. Este que está aquí es el contador 2 de la máquina, por si acaso. ¿Ah? Es el contador 1 y este que tengo que calcular el contador 2. Que calcular. Ese vendría reemplazando la corredera. Es calcular de la máquina. DB. ¿Qué cosa? El resbalamiento. El remanamiento es igual DB que- menos DM. Ah, eso sería la distancia verdadera o la distancia máquina. Sí, la distancia ¿Tiene, máquina. ¿Tiene la distancia verdadera o no? Ya. ¿Qué tiene que hacer para calcular la distancia verdadera? Coeficiente por el DS. ¿Tengo coeficiente? Sí, coeficiente de correra 0.967. Son 10 datos. Ahí está. DC. Eficiente corredera. No, pues vamos, la distancia verdadera por la distancia correra. Pues debe quedar usted en la oficina. ¿Qué va a ir haciendo? ¿Cómo lo va calculando? Máquina a las máquinas. Sí, coeficiente correra con el contador 1. El contador 2. No es necesario, bueno, lo puedes restar, lo voy a sumar. Estoy. Restando te da 0,5 abajo. 30 menos 25, 5. Tienes razón. Estoy que no se ve bien. Se puede cerrar el Se rescata. Bueno, aquí estamos dando si se lo intenta, a ver si lo hacemos. Sí, es el que después lo Entonces aquí queda como 8. Sí, Aquí.
Sí. ¿Qué es lo que está calculando ahí? ¿Qué es lo que es? Tiempo. No, lo que entonces ahí arriba, tiempo, está cálculo del tiempo. Para que no se pierda, porque estoy ordenado, coloquen ahí cálculo del tiempo o de diferencial de tiempo, para que sepan y después puedan volver atrás. A ver, ¿dónde está? ¿Tengo que pasarlo ahora? ¿Días, horas? ¿Y en el secundario que estaba haciendo? Sí, estamos hablando de, originalmente, hablar en horas. 240 a las 6, 246 horas, 5 minutos. Sería 0,5. ¿Cuánto es? De las 5 y son el próximo a 9, o sea, 30. 0,8. Ah, debe ser bien. o sea, como a 1 puedo colocar ahí, porque horas, colóquenle ahí. En vez de ponerle hora acá, debería ponerle tiempo. Tiempo, 246.1 horas. Mejor podría tener. Tiempo. Ahora puedo sacar el resto. Valoramiento. Distancia verdadera. Menos 12. Mil 396.9. ¿Ah? ¿Cuál voy a sacar? BC. Velocidad por dedo. BC por el tiempo. Cinco punto seis. ¿Cómo? La distancia por el C2, que vendría siendo 14.
1475.1 menos el segundo que es 78. Estoy intentando sacar el coeficiente por Sí. coeficiente por la distancia. No tengo coeficiente todavía. ¿No está coeficiente? No, no está. No, está, no lo tenía. Ah, sí. 0,967. La distancia verdadera te falta. Te falta la distancia. Distancia verdadera. Por 1396. Punto 8 millones. Ah, no. Ah, 1350. Vea, mira abajo donde dice V6 ya la tenía, 5.67. Velocidad por ver abajo lo como ya lo tenía. El V6 lo tenía, el DB lo tenía. Sí, pues no se puede sacar de la boca. Ah, el error BP son verdaderas con misión de corredera. Menos.
menos 3.35. Menos 3.35. Sí. Sí, menos 3.35. Sí. ¿Los errores pueden dar negativo? ¿Qué es? El error de. Error de corredera. Error de corredera. Error de contador. A menos que No, yo estaba. Este no es el error que estoy sacando, yo quería sacar el error de la máquina. Ese es que quería sacar, por eso. Reparamiento. ¿Cuál? Reparamiento. Error de reparamiento. Usted me dijo que el contador de la máquina era como sacar el. La vuelta que da ahora es la vuelta que da ahí. Eso es lo que va contando las revoluciones que dan en un determinado tiempo. Tiene que haber una diferencia. ¿Cuál? ¿Cuál estáis sacando? el reparamiento. ¿Estás sacando el repalamiento? Voy a intentar sacar. Vale, está bien. El reparamiento Dirección verdadera menos dirección de. ¿Cuánto se llama? La máquina. ya, Por 100 dividido por. Por, por 1535. Dirección de verdadera. 1350. 1350. Menos. ¿Cuánto era? 13. ¿Cuánto? Ese 589. El repolamiento me dio menos 89. Menos 89. me dio menos 12, menos 12,05. El repolamiento es signo negativo. Esto es 1500, ¿cierto? Que dirección verdadera, ¿no es cierto? 1350. 1350 menos. Veo acá que es 350 menos 1535. 535. Es igual. Dividido por 1535. Espérate. 1535. ¿Cuánto Es te igual. quedó? Espérate, por 100. Multiplicado por 100 me dio menos 12.05. Se quedó Sí, 12.05. 12. 12 no. Menos 12. Menos 12. Menos 12 no. Ese siempre es signo negativo. Ya. Ese es el preparamiento. Ahora sacamos que es el coeficiente de redoblamiento. De la dirección verdadera. Diferencia verdadera partido por diferencia de la máquina. Claro. Ese es 1350 dividido por 1012.589. 0,1. 0,8. 87, 0,87. No. 0,1. ¿Verdad? 1350.
¿Viste 0,85? Pone 1350 dividido 1350 dividido por 1535. Ah, chucha, que no, la caí. Me confundí con el signo de arriba. Cero punto cero. Contador 2. Contador 2 El es. contador 2 sería el C1, que sería 78.2 más 78.2 más la distancia corredera, que vendría siendo 1396.9 es igual a 1475. ¿Cuánto es el otro? 1400, el de Contador el contador 2. 2. ¿Y ahí cómo lo hiciste? Ah, ¿Cómo lo hiciste? tenés que sumar el C1, que vendría siendo el 78.2, ¿Ya? más la distancia corredera, que son 1396.9. Lo suma distancia de 1396. .9. Sí. Y esto te va a dar 1475.1. Disculpe, compañero, ¿cómo era el contador 2? El contador 2 es Están sacando. C1 más DC. Vale, gracias. 796,9. Me dio 1475.1. 1475.1. Pero eso es correr ¿dónde está? Ahí está. ¿Está ahí abajo? ¿Dónde está? Al lado de la diferencia máxima. C2 sí, pues está abajo, mira. Está diferencia máquina C2. Ah, falta el contador. Contador 2, ¿no? ¿Qué es lo que viene de esto? Velocidad de la Velocidad de la máquina. Entonces la máquina se la fórmula de distancia de la máquina de la máquina. ¿Alcanzaste a notar la fórmula? Velocidad de la máquina. Ya la anotó jamás. La velocidad de la máquina y La velocidad de la máquina debería ser, vean, diferencia máquina. sí, los 1535 dividirlo por los 246.1. ¿Los cuáles? Es el 1535 135. Lo que dividimos por El 246.1, que es el tiempo arriba. El primero que anotaste, hermano, la hora. ¿6.23? 6.23.
¿Te vendría siendo? Nudos. La velocidad de la máquina sería 6.2 nudos. 6.2 nudos. A ver, el resbalamiento ya lo tenía. ¿Y el contador dónde lo El sacamos? coeficiente lo tenía. El contador 2 faltaría. El contador que viene abajo. No, no, que se te decía. Ah, ¿verdad? Contador 2 lo tenía. Sí, pero que esa me ha dado en dos días diferentes, porque el Velocidad. contador 1 el día 4 de marzo y el día. La velocidad de la máquina la tenía. El contador 2 está el 14 de marzo. A ver. Eso es el problema, ¿no? El contador 1 está el 4 de marzo, el contador 1. Y el contador 2 El 14 de marzo. Tenéis 8 días, 17 horas, 55 minutos de diferencia. De ahí se saca 246.1 horas. entonces yo recorrería ¿Queréis la distancia? La distancia verdadera. La distancia verdadera sí. Entonces serían los 78.2 más los 1350. 78.2 más 1350. Sí. es menos. Pero o sea, yo voy a calcular el error. Pero no voy a sacar el contador 2. Yo voy a sacar el error, pasarlo al tiro y más cómo tiene ese error. Que la verdadera con la corredera restando. Multiplicar la opción. Sí. Y después dividirla por la corredera. La distancia. Podría ser el dB menos DC dividido por DC multiplicado por C. A la otra. Ajá. De 6 más de 2. ¿Cómo lo apunté? Esa hueá de la fórmula es que no tiene ordenadito, hermano. Yo tengo el ordenador. ¿Cuál? Ah, mira, todo te falta la pura velocidad de la máquina y la RPM nomás. Eso es lo que estoy sacando. Digo que la velocidad de la máquina la sacamos aquí. Ah, y así está bonito, falta la pura RPM El nomás. contador 2 y la RPM. ¿Cómo se saca la fórmula? El contador de la máquina. Profe, consulta ese que dice contador de la máquina, esos 12.589 por hora. ¿Quién se llama el contador de la máquina? Está ahí, 12 Falta el contador 2. 582. ¿Y cómo se ve el contador 2 si no está la fórmula? Espérate, eso es lo que vamos a ver. A ver si lo tengo. Soluciones por paso partido por 6.07. ¿Ah? Soluciones por paso partido por 6.07. ¿Dónde está eso? ¿En la guía? Es la última.
revoluciones decía. Tienen que sacar la revolución, entonces primero. No. ¿Cómo sacar la revolución? Si lo tenemos que multiplicar en la hora por la velocidad. Para llegar a multiplicar la hora por la velocidad. Y eso es lo que estoy intentando salir. ¿Lo voy bien? Se perdió la rata. Está todo mal al final. Todo perdido la hora. Sí, pero Ya llegué a la China. Ya tenéis todo claro. Ya, no, falta nada. Ya me daba 3 fuertes ya, pero. Y todavía me llevo combustible. Se va a hacer el puerto. Aquí siempre hay que ordenarse cómo llegar a lo que están pidiendo. Entonces, Por parte de si es cierto, usted algo hizo, pero se dedicó solamente a colocar las fórmulas. No relacionó las fórmulas con lo que le están pidiendo y tampoco cómo calcular lo que le están pidiendo utilizando las fórmulas. ¿Ya? Por ejemplo, si uno lo hace, porque se lo voy a ahorrar aquí. Usted dice, el rebalamiento. ¿Qué es lo que es el rebalamiento? Lo que avanzó en pie. Es el error que tiene la máquina, ¿cierto? El rebalamiento. O sea, el rebalamiento está dado por la fórmula. Distancia verdadera menos la menos distancia de la máquina, ¿cierto? Dividido por la distancia de la máquina por 100. por 100, ¿cierto? Ahora, de esa fórmula, ¿qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene? Usted tiene Distancia de la máquina. la distancia de la máquina, porque se la están dando, ¿cierto? La distancia verdadera, ¿la tiene o no? 1350. Sí, ahí estamos. 1350. ¿Dónde está la distancia verdadera? Ahí estamos, arriba suyo, ahí dice debe. Ya la sacó el B. Como no. Ya, no. Pero la distancia verdadera no está como dato. Ah, no. Lo tiene que calcular, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, hay que calcularlo y eso es lo que están pidiendo aquí, ¿cierto? Claro. La distancia verdadera, con los datos que usted tiene, ¿cómo lo calcula? Tiene, para calcular tiene lo siguiente. Coeficiente por el. Tiene la carrera 1 y tiene la carrera 2 y tiene el coeficiente Correa, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, esto que está aquí lo calcula con. Tiene que en el fondo es la distancia corredera, ¿ya? Multiplicado por el coeficiente Correa, ¿sí o no? Y la distancia corredera va a ser la corredera 2 menos la corredera 1, ¿sí o no? Por lo tanto, aquí usted tiene calculado la distancia verdadera, ¿cierto? El coeficiente de rebalamiento. Por lo tanto, si tiene listo esto, tiene listo esto que está aquí, ¿sí o no? Sí. Coeficiente de rebalamiento. ¿Cuál es el coeficiente de rebalamiento? 0.9. Ya, pero el coeficiente de rebalamiento es igual al distancia verdadera partido por la distancia de la máquina, ¿cierto? Aquí
tiene lo mismo. Por lo tanto, igual también la distancia de la máquina la tiene acá, es dato, por lo tanto aquí el segundo también lo tiene Paco mismo, ¿sí o no? El contador 2. El contador 2 es el contador de la máquina número 2. Usted tiene el contador 1, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo calcula usted el contador 2? El contador 1 más la distancia. El contador, este contador va contando las vueltas que da ¿Cuántas quedan? las revoluciones. ¿Sí o no? Entonces, aquí vamos a entrar a tener que calcular las revoluciones. ¿Cuántas revoluciones dio el eje entre este punto y este punto? Pero uno que tiene aquí que la distancia de la máquina son 1585 millas. ¿Ya? Pero esas millas, ¿cómo las transforma usted en revoluciones? La distancia de la máquina, ¿cómo se calcula? Por el caso de No. Aquí, colocamos. La distancia de la máquina es igual Revoluciones por paso, partido 680. 6080. a las revoluciones Revoluciones por paso. Por paso. paso de la S, ¿cierto? Sí, dividido por 680. Pues, no recuerdo bien, ¿cierto? Es la revolución por el paso dividido por 6080. 6080. ¿Y por qué 6080? Hoy estamos hablando de pies. Pies. Aquí, 6080 igual a un pie. no, una milla. Una milla. 6080. Una milla. Una milla. 6080 pies. Ya. Entonces, aquí esta fórmula, ¿qué es lo que tiene? Usted tiene el paso de la hélice, ¿cierto? ¿Ya? ¿Tiene la revolución o no? No. No tiene revolución. Por lo tanto, este que está aquí es un incógnito. ¿Ya? Velocidad de la máquina. ¿Cómo calcular la velocidad de la máquina? La velocidad de la máquina no es otra cosa que tiempo igual velocidad, o sea, la distancia es igual velocidad por tiempo y la velocidad es igual a la distancia partido por el tiempo, ¿sí o no? Sí. Por lo tanto, si estamos hablando de la máquina, tenemos que tener la distancia de la máquina dividido por el tiempo. De aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos las dos cosas, ¿cierto? Porque el tiempo, tenemos el 4 de marzo y tenemos el 14 de marzo, ¿sí o no? Por tanto, ese sale solito. Distancia de la máquina. Las revoluciones por minuto, RPM. ¿cómo las calculamos? Esa es la que no sé. ¿Cómo calculamos las revoluciones por minuto? La La distancia de máquina. distancia de máquina dividida por 1000 ¿Por qué por 1000? Por los pies. por la RPM. po. por los 12. Por 60 segundos. La- ¿Cómo sería la revolución por minuto? 1850. Tenemos el tiempo, Ajá. ¿sí o no? Tenemos las revoluciones. Partido por tiempo. ¿Cuánto? Revoluciones partido por tiempo. Revoluciones partido por tiempo. Todas las revoluciones. Podría ser. Pero la revolución es lo mismo que la Verifíquese RPM. la fórmula que vimos ayer. No está. No está. Se la robaron. ¿O no? Parece. El virus de la reproducción es Ya. Venimos con esto. Este aquí, dijimos vendido. Ya nos va a salir. La velocidad de corredera. ¿Cómo lo calculamos? Tenemos Distancia partida por tiempo. tenemos la distancia corredera, ¿cierto? Y el tiempo. Por lo tanto, no estamos claros.
La distancia verdadera y el error de corredera. ¿Cómo lo calculamos? El error de corredera es la distancia verdadera menos la distancia corredera Por 100. partido por la distancia Distancia corredera verdadera por 100. por 100, ¿cierto? O sea, de todo lo que está preguntando nosotros, tenemos el resbalamiento, pan comido, ¿cierto? Coeficiente de resbalamiento, también. El contador, nos falta un dato ahí. Esta que son las revoluciones por hora. ¿Listo? La velocidad de la máquina lo tenemos listo. Velocidad de corredera lo tenemos listo. Velocidad verdadera lo tenemos listo. Y Valor de corredera, listo. el otro corredera listo. Nos falta el ¿Qué es contador lo que nos está complicando nuestra asistencia? Contador 2 y la RPM. Yo creo que sería más la RPM, vos podés sacar el contador. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos eso? Acuérdense, la vez pasada, cuando dijimos que teníamos la hélice, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso, no? Ajá. Dijimos que las revoluciones iban avanzando, ¿sí o no? Ajá. Por tanto, si yo tengo una cantidad de revoluciones multiplicado por el paso, por esto me va a dar la distancia de la máquina. ¿Sí o no? Las revoluciones. Entonces, las revoluciones por el paso me da igual a la distancia de la máquina, esto dividido por 6080. ¿Ya? Revoluciones. ¿Y qué son las revoluciones por minuto? Las vueltas que da Ya por cada minuto. en el tiempo, ¿cierto? En el tiempo que van a ser, ese tiempo lo transformo yo en minutos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, teniendo yo las revoluciones que me da el eje, con la distancia de la, yo tengo la distancia de la máquina, tengo el paso de la máquina y tengo esto. Por lo tanto, mis revoluciones va a ser igual. Aquí va a ser igual a la distancia de la máquina partido por el paso y multiplicado por 6080. ¿Sí o no? Sí. La profe, consulta, ¿las revoluciones es lo mismo que la RPM? Vamos a despertar la... ¿Profe? Ya. ¿Las revoluciones es lo mismo que la RPM o son dos cosas diferentes? No, es lo son mismo. distintas. ¿Distintas? Lo que pasa es que las revoluciones son por minuto, o sea, son cuántas vueltas me da Por minuto. en ciertos minutos. ¿Ya? ¿Y Ya. la RPM? Y las revoluciones, las RPM, las revoluciones son las vueltas totales. ¿Ya? Entonces, las revoluciones, yo lo calculo de esta forma. ¿Ya? Yo tengo la distancia de la máquina, tengo el paso, tengo esto, por lo tanto yo calculo las revoluciones. ¿Ya? Y con esto yo calculo el contador El contador 2. ese. Ay. ¿Ya? Ese contador lo calculo. ¿Ya? Ahora, las revoluciones por minuto. ¿Cómo lo hago? Las revoluciones por el tiempo. Partido por. No, revoluciones por el tiempo. Ya. Las revoluciones, cuando hacen un dato, ¿ya? Tengo que colocar yo el tiempo que yo navegué en minutos. Minutos. Serían 246.1 Ya. dividido por 60. Multiplicado por 60. Entonces, por lo tanto, yo las revoluciones totales las divido por el tiempo y me va a dar la revolución por minuto. Las divido. Sí, sí. Entonces, las revoluciones por minuto va a ser igual a las revoluciones dividido por Tiempo. el tiempo en minutos.
estaríamos shock. ¿Ya? Pues digo yo, primero, Hermano, la hoja de cálculo que tengo. no, si hágalo no, pero hágalo, mire, No, si lo estoy revisan el ejercicio completo, pero vayan siguiendo paso a paso. Oiga, igual que los computadores, si el computador no hace dos cosas al tiro, la va haciendo ya uno. Ya, que lo hace más rápido que uno, pero sigue un ordenamiento. No, ¿Usted alguna vez teniendo programaron un computador o no? No, Basic Basic, nunca. hasta por la hora. Sí. Sí, lo que hace. Lo que va a salir antes. Ya. Oye, me interesa que vean el ejercicio, Yo lo voy a hacer todo de nuevo. el número 8, que no vean, que ese está desarrollado completo con cómo se hace, y el Entonces, como el sitio estaba bien, lo único que nos faltó sacar fue la RPM y el costado. y el número 10, ya. Y el número 10, el más complicado de todo, porque viene que en todas las materias hemos visto el tiempo que íbamos a hacer. ¿Ya? Otra cosa. El jueves, no tenemos clase. ¿Ya? Entonces, teníamos que estar de esta carrera porque a mí me complica valer 3 horas de clase. Así, por favor, vean ustedes el horario, con qué profesor no van a tener clase para recuperar esas 3 horas en algún momento de un tiempo. Profe, pero yo creo que pasar 3 horas más, 6, 10 o 20 sin entender las materias por completo, yo creo que va en vano. Yo creo que hay que ir paso a paso por algunas cosas que, al menos en lo mío personal, tengo varias dudas. Los chiquillos del Salto también están hablando de que quedaron un poco colgados y bueno, igual uno tiene estas dudas, entonces yo por lo menos voy a hacer todo el ejercicio de nuevo. Si la única forma que aclaren la duda es haciendo el ejercicio, pero paso a paso, no se vayan a tirar fórmulas, sino que vayan viendo, así como hicimos este. ¿Quién le hace esto? Ah, usted dio de acá, ¿quién le hace con esto? Ah, tú, tengo dudas. Repasen la materia, que la materia está, o el asunto de la producción pública también estaba puesto ahí.